Muy buenos días, amados hermanos, qué gusto poder estar con ustedes en esta maravillosa tarde que el Señor nos permite tener. Hoy domingo 20 de agosto del presente año 2023. Sean bienvenidos. Vamos a comenzar con la lectura de la palabra de Dios. Ya hemos sido bendecidos a través de la alabanza, de poder exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y ha llegado el momento, la hora de poder abrir la Escritura en Romanos capítulo 3, versículo 7 y 8. Palabras que el Espíritu Santo nos da hoy a través del apóstol Pablo, que dice: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Pero antes de iniciar a entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí, vamos a inclinar brevemente nuestros rostros, humillarnos delante de Dios en oración, pidiendo que nos bendiga en esta mañana. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí. Porque una vez más, al igual que Jeremías, Señor, alabamos tu misericordia por ello, porque dice tu palabra que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, Señor. Y si de verdad, Señor, hoy estamos aquí, no es por nosotros, es por tu fidelidad, es por tu misericordia, es por tu gracia, Señor. Gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos diste de alabar tu nombre a través de la alabanza, Padre. Gracias porque pudimos glorificarte, Señor. Pero ahora queremos pedirte que nos bendigas a través de la exposición de tu palabra, de manera que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, hoy pueda traspasar cada corazón aquí presente. Que tu palabra no regrese vacía en aquellos corazones que tú quieras que caiga la semilla en buena tierra, Señor. Glorifica hoy tu palabra, respalda hoy tu palabra, dale autoridad hoy a tu palabra, Señor. En tus manos están estas personas, Padre. Y a mí, Señor, un siervo inútil, Padre. Pongo mi vida delante de tus manos, Señor, para ser únicamente utilizado para tu gloria. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Como en domingos pasados, me gustaría pedirle a cualquiera de los presentes aquí que pueda ponerse de pie. El primero que se ponga de pie le daremos la palabra, para que nos ayuden a hacer fuerte y claro la lectura de la palabra de Dios de esta tarde. Romanos capítulo 3, versículos del 7 al 8. Si alguien nos ayuda a poder leerlo en voz alta, se lo agradeceremos. Adelante. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Amén. Eso es lo que tenemos escrito aquí en Romanos capítulo 3, versículos del 7 al 8, mis hermanos. Hemos estado viniendo estudiando la Escritura en Romanos. Aproximadamente llevamos un año estudiando Romanos y vamos a estudiar el capítulo 3, versículos del 7 al 8. Dios ha sido fiel, su palabra no ha faltado. Y aquí tenemos esta parte muy importante de Romanos capítulo 3, que nos está viniendo hablando desde el capítulo 2 acerca de los judíos y la ley, acerca de responder este interrogante de qué ventaja tenían en ese entonces los judíos, de qué privilegios gozaban y de esta depravación que había no solo en los judíos, sino también en los gentiles, y que por lo tanto todos, sin excepción alguna, de nacionalidad, de raza, lo que sea, todos eran culpables delante de Dios. Y aquí de alguna forma lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo, con la gracia del Espíritu Santo, es poder exponer las objeciones o los argumentos que los judíos podían presentar a favor de ellos.
Y entonces vemos cómo desde el versículo 1 hay como una pregunta y en el versículo 2 una respuesta. Versículo 3 una pregunta, versículo 4 una respuesta. Versículo 5 una pregunta, versículo 6 una respuesta. Y ahorita vamos a ver aquí en versículo 7 una pregunta y vamos a resolverla con el versículo 8. Porque aquí tenemos como 4 en el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 8. 4 objeciones que posiblemente podían llegar a ser los judíos y que hacían en ese tiempo, y viene la palabra de Dios a dar respuesta a estas interrogantes. Por lo tanto, entendiendo ese contexto, vamos a ver lo que está aquí, porque se nos dan preguntas y respuestas, y vamos a ver el contexto. Así que vamos a leer, por favor, desde el versículo 1, y date cuenta tú de la forma en la que está estructurada aquí la palabra de Dios. Dice: ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Pregunta. Ahora respuesta: grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiados los oráculos de Dios. Versículo 3, otra pregunta. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, incrédulos, ¿acaso su incredulidad anulará la fidelidad de Dios? Respuesta: de ningún modo, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Versículo 5, otra pregunta. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. Respuesta: de ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y hoy entenderemos: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Y a mí me gusta personalmente bastante la forma en la que lo estoy leyendo aquí, porque si notaste había una pequeña variación, porque yo tengo aquí en mis manos la Biblia de las Américas, y cuando nos topamos con el versículo 7 y 8, vemos que el versículo 7 es bastante similar, porque aquí dice: porque si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Eso está igual. Y después nos dice: ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Así dice la Reina Valera 1960. Pero en la Biblia de las Américas hace una pequeña separación de un párrafo y lo pone al final, lo cual nos trae mucha mayor claridad, porque dice el versículo 8: ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? Finalmente, la condenación de los tales es justa. Y hoy vamos a ver qué es esto que está escrito aquí en la palabra de Dios. Y vamos a dividir, hermanos, esta enseñanza en 5 puntos principales que vamos a estudiar hoy. 2 puntos en el capítulo 7 y 3 puntos en el capítulo 8, para poder ver qué es lo que nos está enseñando aquí Dios a través de su palabra. Y tenemos que, por eso leímos al principio el contexto de lo que hemos estado viniendo hablando, porque todo lo que se ha enseñado en los últimos domingos sirve para poder entender lo que hoy se va a exponer, porque estos versículos 7 y 8 son como una reafirmación todavía mucho más contundente de lo que se expuso anteriormente en los versículos 5 y 6. Y entonces vamos a dar cuenta a qué nos referimos con esto. Muy bien, primer punto. Dice la palabra de Dios en el versículo 7: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria. Pero si por mi mentira la verdad de Dios, abundó para su gloria. ¿Recordarás tú que hace semanas atrás hablamos de aquel versículo 4 en el que nos dice: sea Dios veraz y sea Dios todo hombre mentiroso? Entonces entendimos principalmente en aquella enseñanza la veracidad de Dios y cómo Dios es un Dios verdadero, en el cual no hay mentira,
y todo lo que Dios dice es verdad, y como es verdad, se cumplirá. Y como la incredulidad y la infidelidad del hombre no puede anular la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel y verdadero, y Él es inmutable y Él nunca cambia. Y vimos eso, como Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Y entendemos esos atributos de Dios, y aquí la palabra de Dios nos dice, pero si por mi mentira, el antónimo de la verdad, porque entendemos que la verdad es un polo y la mentira es un polo totalmente opuesto. Así como podemos decir blanco y negro, que el negro es un color y el blanco es literalmente color totalmente contrario al negro, la mentira es lo contrario a la verdad. Y la palabra de Dios nos está diciendo que por nuestra mentira, la verdad de Dios es glorificada. Entonces, entendiendo que Dios es veraz, es fiel, es inmutable, es fiel y verdadero, nada es más opuesto a la verdad que una mentira. Una mentira en sí misma nunca puede ser de ninguna ventaja para la verdad. De una forma literal y de una forma clara, ninguna mentira puede ser en sí misma una ventaja para la verdad en sí misma. O para Dios, que es Dios verdadero, para el Dios de la verdad. Nada es más contrario a la naturaleza de Dios y más abominable para Él que una mentira. Porque la Biblia nos enseña que la mentira es del diablo, y todo aquel que miente es hijo del diablo, porque el diablo es padre de mentira. Y se castiga la mentira con la muerte eterna. Lo dice Apocalipsis, ¿no? Los mentirosos heredarán el infierno. Entonces, ¿por qué nos está diciendo aquí la Escritura que por la mentira, algo tan vil, algo tan abominable, algo tan menospreciado delante de los ojos de Dios, ¿por qué nos dice que a través de esa cosa vil que es la mentira, la veracidad de Dios abunda para su gloria? ¿Cómo puede ser posible que de algo tan perverso, tan depravado, tan vil, tan abominable delante de Dios como lo es la mentira, pueda salir algo bueno que pueda hacer que la verdad de Dios abunde para su gloria? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí, hermanos? Lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que la veracidad y la verdad de Dios es elogiada, es abundante, es glorificada cuando se afirma que Él es fiel, que Él es verdadero y que todo hombre es mentiroso. Como lo vimos hace un par de semanas. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahí es donde la verdad de Dios abunda para su gloria. Cuando se proclama y se declara que solamente Él es fiel y verdadero y que todo hombre es mentiroso delante de Él. Esa es la forma en la cual abunda la verdad de Dios para su gloria. En medio de las mentiras humanas, la verdad de Dios lo glorifica a Él como Dios. En medio de un mundo de mentiras, en medio de un mundo de engaño, la verdad de Dios abunda para la gloria del Señor. En medio de un mundo lleno de hombres mentirosos, falaces, engañadores, fraudulentos, la verdad de Dios abunda para su gloria. Eso es lo que nos está enseñando aquí, que el hombre miente, pero la verdad de Dios siempre se cumple. Y tenemos un ejemplo muy claro en las Escrituras. Cuando Jeremías profetiza que el pueblo de Israel será llevado cautivo por Babilonia, va a venir una nación enemiga, los va a atacar, los va a sitiar, van a caer derrotados, Jeremías está profetizando la palabra de Dios. Y por lo tanto lo que Jeremías estaba diciendo era la verdad. No porque él estuviera diciendo la verdad, sino porque era Dios quien estaba revelando esa verdad para el pueblo. ¿Qué es lo que hizo el rey de Israel? El rey de Judá, ¿qué hizo? Yo no me voy a volver a Dios.
Nosotros nos vamos a preparar para la guerra y vamos a pedirle a Egipto que nos ayude. El hombre mintió. Y ahí tenemos un falso profeta, Pasur, que andaba diciendo que el pueblo de Israel ganaría la batalla. El hombre mintió, pero la verdad de Dios se cumplió. Y ningún hombre pudo anularla. Entonces, hermanos, la mentira, en un mundo lleno de mentiras, la verdad de Dios siempre va a ser hecha y cumplida al pie de la letra. Es por eso que la enseñanza del día de hoy la hemos titulado El carácter injustificable del pecado. Porque vamos a ver acerca de cómo el pecado es totalmente injustificable delante de Dios, porque vivimos en un mundo que se rige muchas veces bajo una filosofía antigua. Y estoy seguro que en algún momento has oído las siguientes palabras: el fin justifica los medios. O sea, que no importa qué medios tenga que yo utilizar, no importa de qué medios me tenga que valer, mientras yo tenga un fin bueno, un objetivo real, un objetivo que va a beneficiar a muchos, no importa los medios que yo utilice para obtener ese fin, porque el fin justifica los medios que yo lleve a cabo para obtener ese fin. Nos regimos muchas veces hoy en día como sociedad por ese principio. Precisamente en la semana hablaba, y ahorita vamos a profundizar más en cómo el fin no justifica los medios. Hablaba con una persona que me decía que su hermano está estudiando Derecho y que él quería ser gobernador, algo así. Y decía, bueno, mi hermano, decía esta persona, él dice que él va a robar y va a hacer todo lo que haga falta con tal de llegar al poder. Que porque no hay otra forma de llegar al poder más que a través de robos, de fraudes, de todo lo que es corrupción. Pero que valdrá la pena al final, porque cuando él esté en el poder va a poder ayudar a muchas personas. Y que al final no importa qué medios utilice, porque el final que obtenga va a ser mucho mejor. Y vamos a ver cómo esto no es verdad, a la luz de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, muchas veces solemos creer que la mentira es buena. Porque si yo voy a mentir para obtener un beneficio, o si yo voy a mentir para guardar a muchos otros, o si yo voy a mentir para el beneficio de muchos más, entonces la mentira es buena. Y además de todo, la palabra de Dios dice que cuando yo miento, la verdad de Dios abunda para su gloria. Entonces, qué bueno es mentir. Porque si cuando yo miento, la verdad de Dios abunda para su gloria, Dios es glorificado. A través de mi mentira, Dios es glorificado. Entonces, por lo tanto, la mentira es buena. Porque es una mentirilla chiquita, es una mentirita para guardar a otros, es una mentira blanca, como usualmente suele decir. Y además de todo, la verdad de Dios abunda para su gloria. Y podemos llegar a pensar que entonces la mentira es algo bueno, pero no es verdad. Porque si mi mentira, es decir, mi pecado, ha ocasionado la glorificación de Dios, la glorificación de la verdad y de la fidelidad de Dios, entonces podrías preguntarte, si mi mentira, si mi pecado ocasiona, genera y propicia que la verdad y la fidelidad de Dios sea glorificada, entonces ¿por qué soy juzgado por pecador? Versículo 7. Pero si mi mentira hizo que la verdad de Dios abundara para su gloria, si mi mentira, mi pecado, sirvió para que la fidelidad y la veracidad de Dios fuera glorificada, entonces ¿por qué somos juzgados como pecadores? Entonces, ¿por qué he de ser yo juzgado y condenado como pecador si mi pecado sirvió para que Dios fuera glorificado? Podríamos llegar a la siguiente conclusión, ¿no crees? Si la mentira es algo que sirve para glorificar a Dios a través de exaltar su veracidad y fidelidad, entonces ¿por qué la mentira es mala? Entonces, ¿por qué soy condenado como pecador si mi mentira fue bastante útil, si mi mentira literalmente hizo que la veracidad y la fidelidad de Dios fuera glorificada? Entonces, ¿por qué he de ser yo juzgado y condenado como pecador? Segundo punto que tenemos aquí en el versículo 7, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Ya hablamos acerca de lo que es la mentira y de cómo en medio de la mentira la verdad de Dios apunta para su gloria, pero fíjate lo que añade. Dice,
Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? Si mi pecado sirvió para la gloria de Dios, entonces ¿por qué soy juzgado como pecador? El hecho de que Dios pueda, hermanos, glorificar su verdad y fidelidad a través de la mentira de un hombre, jamás es excusa para el pecado. Jamás es un justificante para el pecado. Aunque Dios sea verdadero, aunque Dios es fiel y verdadero a sus promesas, y a pesar de que el hombre sea mentiroso, y Dios a pesar de su incredulidad y su infidelidad lleve a cabo sus promesas, aunque Dios sea fiel y verdadero a sus promesas, a pesar de los pecados de la gente, que son como un contraste para resaltar más el brillo de su verdad, porque cuando el hombre miente, ese contraste sirve para que la verdad de Dios pueda brillar más. A pesar de eso, los pecados son pecados, y el alma que pecare, esa morirá, y Dios no dará por inocente al culpable. Así que el poder decir, mi mentira va a servir para que la veracidad de Dios abunde para su gloria, entonces no voy a ser juzgado porque mi mentira es algo bueno, porque al final, el final de mi mentira es la gloria de Dios, entonces voy a pecar. No, porque ninguna cosa pecaminosa es excusa para querer glorificar el nombre de Dios. Porque Dios claramente ha establecido en su palabra de qué forma quiere ser glorificado. Y Él nunca permite que Él sea glorificado a través del pecado y de la perversidad humana. Que Él se glorifique a través de eso es únicamente su soberanía. Pero no por eso tú y yo vamos a pecar. ¿Por qué? Porque Dios se va a glorificar a través de ese pecado. Eso no es excusa para pecar. Tercer punto, versículo 8. Vemos desde el versículo 7 para poder ir llevando la conexión de todo lo que vemos. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos afirman que nosotros decimos? Hasta ahí vamos a quedar. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos? Esta parte es interesante, porque el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿y por qué no añadir? Y después da un punto muy importante. Dice, como algunos afirman que nosotros decimos, con calumnia. Esta cuestión de que vamos a mentir para que Dios sea glorificado era algo que totalmente los apóstoles y la iglesia verdadera rechazaba contundentemente. Pero había hombres, falsos cristianos, falsos hermanos, falsos creyentes que decían, los apóstoles están enseñando esto. Que mientras nosotros mintamos, pues no hay problema, porque la verdad de Dios abundará para su gloria. Y entonces Pablo es lo que está expresando aquí, dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos? Esto nos está enseñando que la doctrina bíblica, la doctrina de Jesucristo, la doctrina apostólica era blasfemada en ese tiempo por hombres ignorantes y por hombres audaces que enseñaban que mientras mintiéramos, la verdad de Dios sería abundante para su gloria, y además de todo decían que la iglesia, que los apóstoles enseñaban lo mismo. En este tiempo había un ataque para la iglesia, aunque la iglesia no tenía ni 70 años de existir, había un ataque ya fuerte a la iglesia a través de calumnias. ¿Y qué es la calumnia? Es un pecado que busca dejar en descrédito la imagen de alguien, pero que se basa de las mentiras. El poder decir mentiras de alguien para dejarlo en mal, para dejarlo mal visto. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia. Y déjame decirte que no es nada nuevo. No es nada nuevo que lo mejor
del pueblo y los ministros de Dios sean acusados de sostener y enseñar las cosas que más detestan y aborrecen los hombres. No es nuevo, hermanos, porque Jesucristo mismo, el Mesías, lo acusaban de echar demonios en nombre de Beelzebú. No es nada nuevo que aquellos hombres más consagrados a Dios y su palabra sean acusados de sostener y enseñar cosas que ellos mismos aborrecen. Por eso nosotros, y aquí hacemos esta distinción importante, hermanos, no nos vamos a cansar de predicar jamás la verdad de las Escrituras. Mientras Dios nos permita tener vida, lo seguiremos haciendo. Si la verdad duele y ofende, la verdad va a doler y va a ofender. Pero a nosotros no nos interesa llenarte la cabeza de mentiras. Nos interesa que tú puedas conocer la verdad. En algún momento un amado pastor nos dijo: hermanos, sabemos que muchas de sus iglesias son pequeñas, pero no importa, hermanos, porque si hay poca gente en sus iglesias, es por dos razones. Una, porque ustedes estén haciendo en esa iglesia un espectáculo, un show, predicando mentiras, haciendo todo menos lo que la Biblia dice, y la gente se vaya porque sepa que eso está mal. Cuídense de que no sea por eso. Pero nos dice: hermanos, gócense si la gente se va de la iglesia porque predican la verdad, porque ustedes no están haciendo nada mal. Y si la iglesia es pequeña, que sea porque la verdad ofende y duela. Pero aquellos que permanecen van a poder oír lo que la palabra de Dios dice ciertamente. Y eso es lo que nos importa a nosotros, porque no es nada nuevo que aquella verdad de Dios sea acusada, sea ofendida, porque los mejores hombres y las mejores verdades siempre son objeto de calumnias. Siempre. Y eso seguirá siendo de aquí hasta que el Señor regrese. Pero gloria a Dios, porque nosotros somos hombres y su palabra es fiel y verdadera. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entendiendo este punto, que estamos hablando un poco del contexto, de cómo la iglesia era atacada, ahora sí volvamos un poco a lo que hemos estado viniendo hablando, de cómo la mentira puede ser usada como pretexto para pecar. Por eso la semana pasada nos decía que si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿cómo será Dios? Entonces Dios es injusto porque nos juzga. Porque si nosotros en medio de nuestra injusticia es glorificada la justicia de Dios, entonces ¿por qué somos juzgados? Y entonces dice Pablo: de ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo Dios va a juzgar al mundo? O sea, no podemos decir: es que como yo soy injusto, entonces ahí la justicia de Dios es glorificada y por eso seguiré en injusticia. ¡No! De otro modo, ¿cómo va a juzgar Dios al mundo? Y aquí es lo mismo. Si por mi mentira la veracidad de Dios abunda para su gloria, entonces voy a seguir mintiendo para que la riqueza de Dios, de su abundancia, de su veracidad, sea glorificada. No. Porque dice aquí, ¿acaso, vemos el cuarto punto, haremos males para que vengan bienes? ¿Haremos lo malo para que venga el bien? ¿Hagamos el mal para que venga el bien? Esta afirmación es la calumnia que aquellos falsos creyentes estaban diciendo que Pablo enseñaba y que la iglesia sostenía. Pero no era verdad, era una verdad más bien que muchos hombres creen. Vamos a hacer lo malo para que venga lo bueno. Vamos a mentir para que la veracidad de Dios abunde para su gloria. Vamos a ser injustos para que la justicia de Dios sea más brillante. Hagamos males para que vengan bienes. Creían de que el pecado era excusable delante de Dios, cuando el pecado tenía un fin aparentemente bueno. Esto no puede ser así, hermanos. Que la Biblia diga esto no es excusa para pecar libre y deliberadamente contra Dios. Porque ¿qué nos dice la palabra de Dios? Si pecaremos
deliberadamente, Hebreos capítulo 10, versículo 25, versículo 26 más bien, si pecáremos deliberadamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y fuego. Y si tú dices, voy a pecar deliberadamente porque ahí se va a glorificar Dios en mi pecado, ya no va a haber más sacrificio por tus pecados. Lo único que va a quedar es una horrenda expectación de juicio y fuego. No te justifiques en tus malos caminos pensando que Dios se va a glorificar en tu maldad, porque Dios lo puede hacer, sí, pero no por ti, para su gloria y para la gloria de su nombre. Y tú seguirás siendo pecador, y tú seguirás siendo miserable, y tú seguirás siendo inexcusable delante de Él. Veamos lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículo 20. Es una verdad que estamos viendo ahorita aquí, que más adelante vuelve a repetir el apóstol Pablo. Romanos capítulo 5, versículo 20, y vamos a leer hasta el capítulo 6, versículo 2. Dice Romanos 6, 20. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces podríamos decir lo mismo, que mi vida abunde de pecado para que sobreabunde la gracia de Dios. No es así, porque dice, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Te das cuenta? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia de Dios abunde? ¡No! De ninguna manera. El mal no puede engendrar por sí mismo nada más que mal. El mal por sí mismo no puede engendrar nada más que pura maldad en sí misma. Y cuando la gloria de Dios aparece, por causa de nuestro pecado, tal cosa no es obra de ningún hombre, sino de Dios, quien sabe perfectamente salir al encuentro de nuestra perversidad, convirtiéndola en algo distinto al fin que nosotros nos proponíamos, contribuyendo de ese modo al aumento de su gloria. Pero no porque tú quieras glorificar a Dios, entonces, porque es Dios glorificado a través de tu pecado, es porque yo quise que fuera ese fin. No. Es por únicamente el nombre de Dios, y Dios es el que hace esa obra. Dios ha establecido en su palabra, mi hermano, la forma en la que el hombre tiene que glorificarlo a Él. Dice el catecismo que el fin primordial de todo hombre es poder darle la gloria a Dios. Pero Dios ha instituido en su palabra los medios por los cuales Él quiere ser glorificado. A través de obedecer su voluntad, a través de obedecer su palabra, a través de alabar y glorificar su nombre, a través de cantar lo que dice la palabra y darle la gloria a Él. Él nunca ha instituido que a través de la inmoralidad, que a través de la mentira, que a través del adulterio sean los medios que tú y yo utilicemos para darle su gloria. Dios nunca ha instituido eso. Cualquiera que rebasa, traspasa los límites de Dios sobre cómo debemos de glorificarle, no busca glorificar a Dios. Si tú traspasas los límites que están escritos en la palabra de cómo debe ser Dios glorificado, es porque tu interés ni siquiera es glorificar a Dios, sino más bien tú te estás esforzando por difamar su nombre y deshonrar su nombre. Eso es lo que tú haces. Jamás puedes decir, yo voy a hacer esto, este pecado, el que tú quieras, para que Dios sea glorificado. Tu interés no es glorificar a Dios, no te engañes. Si Dios se glorifica después con tu pecado, es por su gloria y por su soberanía, pero tú no quieres glorificar a Dios. Tú no quieres darle la gloria a Dios.
hagamos males para que vengan bienes. Básicamente es el fin, justificar los medios. El fin, glorificar a Dios. Los medios, el pecado. Entonces no importa. Si al final mi objetivo final es glorificar a Dios, ¿qué importa por qué medio lo haga? No, porque a Dios no se le glorifica a tu manera. A Dios se le glorifica a la manera de que Él ha propuesto. A Dios se le glorifica como Él quiere ser glorificado. Aun si todo el bien del mundo fuera producto de una sola mala acción, aun si todo el bien del mundo fuera producto de una sola mala acción, no tenemos derecho de hacerla. Así todo el bien del mundo dependa de una mala acción, no podemos hacerlo. Nunca debemos hacer el mal con la esperanza de promover la causa de Dios. Nunca podemos hacer el mal con la esperanza de promover la causa de Cristo, porque el fin no justifica los medios en la Escritura, porque Dios ha establecido el fin, pero Dios también ha establecido los medios para alcanzar ese fin. Así que el fin no justifica los medios. Te lo pongo con el siguiente ejemplo. La crucifixión de Jesucristo, ¿es algo bueno o es algo malo? Las dos cosas. Porque gracias a la crucifixión de Cristo, su nombre fue glorificado y nosotros tenemos salvación. Pero eso no justifica a aquella gente que asesinó al Mesías. Y la crucifixión de Cristo ha sido el crimen más terrible que se ha cometido en toda la tierra. Fue algo bueno, pero también fue algo malo. Por eso Judas está donde está. Y gracias a la gloria y soberanía de Dios, esa acción mala nos trajo a nosotros un beneficio espiritual. Pero nosotros no podemos regirnos por ese principio de decir, hagamos males para que vengan bienes. ¿Por qué? Porque añade, la condenación de los tales es justa. La condenación de los tales es justa. La condenación de aquellos que piensan que hagamos males para que vengan bienes y voy a mentir para que abunde la veracidad de Dios para su gloria y voy a ser injusto para que la justicia de Dios resalte. Aquellos que creen en eso, su condenación es justa por difamar los principios y prácticas de una manera tan vil. Por difamar los principios de la Escritura de una forma tan vil, y todas esas personas son merecedoras de la condenación eterna. Aquellos que enseñan tales cosas o llevan a cabo esas prácticas de poder querer glorificar a Dios a través del pecado, a través de la inmoralidad, a través de lo que la palabra de Dios es abominable, su condenación es justa. No hay excusa. El pecado tiene un carácter injustificable, porque no hay nada que pueda justificar delante de Dios el pecado. Porque tú y yo podemos pensar una y un millón de cosas, de poder dar una explicación de por qué hicimos lo que hicimos. Y yo puedo explicarte a ti, es que hermano, hice esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por estas circunstancias, porque me pasó esto, porque en el momento me sentí de esta forma, porque en el momento había esta situación, y a lo mejor tú puedes decir, bueno, de alguna forma entiendo, pero delante de Dios a mí no me importa, ¿por qué lo hiciste? Tú lo hiciste y la paga del pecado es la muerte. Así funciona el juicio de Dios. Así funciona la manera en la cual Dios opera. Y la condenación de los tales es justa. Dios condenará con justicia a los que injustamente condenan su verdad. Pero mayor aún, Dios condenará a aquellos que se envalentonan
que se envalentonan en el pecado bajo el pretexto de que a través de ese pecado van a glorificar a Dios. Mayor aún será la condenación para ellos, porque toman la gloria de Dios como pretexto para pecar. Y delante de Dios, hermanos, el pecado siempre es y siempre será injustificable. No hay nada, como vimos la semana pasada, que pueda justificarnos delante de Dios. Porque un criminal puede llegar delante de un juez y decirle: es el primer crimen que cometo. Es el primer crimen que cometo, pero toda mi vida he sido una buena persona y he hecho tantas cosas buenas, y puede describir todas las cosas buenas que ha hecho, y un ser humano podría dejarlo fácilmente libre. Y decir: es cierto, has hecho muchas cosas buenas que pesan sobre tu única mala acción. Con Dios no funciona de esa forma. No pienses que tus buenas obras de justicia van a causar algún peso en la balanza de la justicia de Dios, porque Dios no piensa como tú y yo pensamos. Él piensa diferente. Él piensa distinto. Él piensa de otra forma. Déjame ponértelo de otra forma. Imagina que yo soy pobre. En una ocasión en la prepa, de hecho, hice ese trabajo. Teníamos que analizar un dilema ético y poder describir un dilema de manera que algo justificara los medios, precisamente, porque es algo que está en la filosofía. Entonces imagina que tú eres pobre, no tienes nada que comer, tienes hijos que alimentar, tus hijos son pequeños, no pueden trabajar, y tú no tienes literalmente nada que comer. Tú podrías decir y justificar: bueno, voy a subirme a un transporte público, voy a subirme con un cuchillo, voy a asaltar a la gente del transporte, le voy a quitar sus pertenencias. ¿Por qué? Porque si yo no hago eso, yo me voy a morir hoy de hambre junto con todos mis hijos. Podríamos decir que tu fin es bueno y que los únicos medios que hay para hacerlo es eso. Y que podríamos justificar tu robo, tu asalto a mano armada a esos inocentes, porque pues si no lo hacías, tu familia iba a morir de hambre. A lo mejor podríamos decir: es que no había otra opción. Pero para Dios, hermanos, el pecado es pecado, sea necesario o no, como quieras verlo. No existe la cuestión de no tener otra opción, porque dentro de Dios no existe eso. Y en aquel día, algún día todos, dice la Escritura, compareceremos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados, ya sea por lo bueno o por lo malo que hayamos hecho. Por eso nosotros, como cristianos, mi amado, somos justos delante de Dios, no por nuestras obras, las cuales son trapos de inmundicia delante de Él, sino por las obras de Cristo. Así funciona. Así que no haremos males para que vengan bienes, porque si Dios se glorifica en medio de la maldad, es por su soberanía. Pero nosotros no vamos a excusar el pecado con el fin de glorificar a Dios. Oremos. La condenación de Dios siempre es justa. Y cualesquiera que sean las excusas con las que te complazcas en este momento, para la cual vives en tu vida de pecado: es que yo peco por esto, es que yo por esto otro, para glorificar a Dios, para esto, para cualquiera que sea la excusa que tú tengas para pecar en este momento, ninguno de nosotros se mantendrá firme en aquel gran día delante de la presencia de Dios. Y toda carne
incluso la carne soberbia que ahora se levanta contra Dios y su palabra, guardará silencio en aquel día delante de Él. Nadie podrá reprochar nada. Nadie podrá poner ningún pretexto, ninguna justificación. Porque, hermano, bendito sea Dios que se glorifique en medio de la mentira del hombre. Pero tú y yo no podemos mentir con pretexto de que Dios se glorifique a través de eso. Porque Cristo algún día va a volver. Y Él no va a volver por una persona impía, depravada, que no ha sido regenerada. Él va a volver por una iglesia pura, limpia, santa, sin mancha, sin mácula, sin arruga. Gracias, Señor. Porque cuando el pecado abunda, sobreabunda tu gracia, Padre. Y te damos la gloria por eso, porque en medio de este siglo XXI lleno de maldad, promiscuidad, inmoralidad, de hombres depravados, crueles, violentos, Señor, tu gracia sobreabunda, Padre. Gracias. Pero entendemos que no sobreabunda, Señor, por causa de su pecado, Dios, sino por causa de tu gloria, Padre. Ayúdanos a jamás tomar tu gloria como pretexto o excusa para pecar. Porque no hay excusa, Dios, que pueda ser válida delante de ti con respecto al pecado, Señor. Gracias porque la paga del pecado es la muerte, Señor, pero también la dádiva tuya, Señor, es la vida eterna. Gracias, Señor. Porque tu palabra es clara, Señor. Y te rogamos que tú sigas hablando en nuestras vidas a través de ella, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, amado Padre. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Ciertamente, si pudieron notar al leer el versículo por primera vez, o si en algún momento lo habías leído, es difícil a veces como que de entender, porque hay como que mucho uso de palabras, paréntesis, comas, y a lo mejor no entendemos lo que se nos está diciendo. La palabra de Dios siempre es clara. Y en estos días vamos a estar hablando de la depravación total del hombre, porque los versículos 9 en adelante, hasta el versículo 23 de Romanos, no hacen nada más que exponer la perversidad del corazón humano. Tenemos en mente siempre la mentira humanista de este mundo de que tú y yo somos buenos y de que hay buena gente y buenas personas. Espero pueda quedar más que claro en los próximos domingos que ni tú, ni yo, ni ningún ser humano somos buenos delante de Dios. Así que los invitamos a que no falten el próximo domingo. Los esperamos a las 11 en punto de la mañana. Estamos aquí para servirles en lo que ustedes necesiten. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestros hermanos que están a través del internet. Sea Dios bendiciéndolos a cada uno de ustedes. Feliz día del Señor.